Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Laboratorio PRL 360. Hoy estamos en la sección de charlando con personas diferenciales y hoy vamos a hablar de liderazgo en la prevención de riesgos laborales con Juan Pedro Sánchez, quien fue mi mentor durante 3 másteres y que tanto me ha aportado en psicosociales y también en forma de ver la prevención de riesgos laborales. Hola Juan Pedro, ¿cómo estás? Hola Alex, pues nada, muy bien, muchas gracias primero por la invitación a este podcast, que me encanta además el título 360, me encanta porque, bueno, yo digo que tengo una visión 360 también, porque, bueno, he trabajado muchos años por cuenta ajena en empresa, yo era informático, ¿no? Y Ujú. luego, pues me formé en psicología, en concreto en psicología organizacional, y luego me especialicé con un máster en salud ocupacional. Y bueno, y digo que eso, que tengo una visión 360 porque he sido empleado, he sido directivo, he sido empresario y ahora desde fuera como consultor en las organizaciones, pues tengo esa visión, ¿no? 360, ¿no? Yo digo que cuando era empleado, pues veía lo largo que era el mes hasta que cobrabas. Y cuando era empresario, pues veía lo corto que era el mes hasta que tenía que volver a pagar las nóminas. Entonces comprendo ambos puntos de vista. Y luego ya como psicólogo organizacional, pues bueno, me especializaba en la inteligencia emocional aplicada a la comunicación, sobre todo para eso, para impulsar el liderazgo, ¿no? Inspirar, conectar, ¿no? Y movilizar equipos, porque he visto que esa es la clave, ¿no? Básicamente, tú que me conoces, sabes que yo soy un apasionado de la inteligencia emocional como sustrato, ¿no? Al liderazgo en todos los ámbitos y, por supuesto, en la prevención también. Bueno, sí, en tus clases siempre nos has aportado esa visión que creo que muy pocas veces se aporta en el mundo de la prevención y creo que es el trecho diferencial que nos ayudas muchas veces a conectar tanto con la prevención y a conectar con los trabajadores. Porque muchas Mm. veces nos dicen, es que la prevención solo es de... No, yo creo que la prevención es total. Y más como dices tú, una prevención 360 es de verlo de todos los lados, tanto el empresario como el trabajador. Y sobre todo también Claro. bajar a hablar con los trabajadores y trabajadoras, que es súper importante el feedback. ¿Vale? Que no es un trabajo Mm. solo de estar en nuestra oficina haciendo papeles, no. Es un trabajo de estar bajando abajo, también de hablar con la alta dirección Mm. y de seguir mejorando. Por eso que la visión Claro. 360 es una cosa que tendríamos que tener todos y además la gestión tanto del liderazgo de lo que vamos a hablar hoy como de las emociones y todo es muy importante. Y que Ujú. muchas veces, por ejemplo, yo, en, donde la formación que he hecho, cuando me saqué el de técnico, de Mm. esto no nos hablaron en nada. Por eso yo creo que este capítulo hoy puede ser muy interesante y puede aportar mucho también a toda la comunidad que nos escucha. Y si quieres, empezamos con la primera pregunta, a ver qué te parece, ¿vale? Claro. A Venga. ver, ¿qué papel juega el liderazgo en la prevención de riesgos laborales? Pues, a ver, claro, ¿no? Fíjate, cuando hablamos de liderazgo, hablamos de, ¿no? Palabras mayores, parece ser, ¿no? Parece un líder, ¿no? Uno tiene que ser un líder. Y cuando uno habla de líderes, pues a lo mejor piensa en los grandes líderes, ¿no? Pues Nelson Mandela, ¿no? Que siempre lo ponemos de ejemplo. ¿Mm? O grandes CEOs de superempresas, ¿no? Muy conocidas, ¿no? Pero no estamos hablando de ese liderazgo. Fíjate, para mí el liderazgo es precisamente, y lo comentábamos antes, ¿no? Que es la clave está en la comunicación, ¿vale? Es decir, un liderazgo es el que no solo establece normas de seguridad, ¿no? En el caso de la prevención, sino que esto lo lleva al ADN de la empresa, ¿no? Y claro, para eso, pues hay que predicar con el ejemplo, por supuesto, pero también hay que generar un entorno donde la prevención no sea vista como una carga, como un ya está aquí este a tocarme las narices, ¿no? Sino como una ventaja. Y todo eso pues, requiere precisamente habilidades no técnicas, como la comunicación o la inteligencia emocional. Que Y yo soy muy serían pesado con las, esto, que que serían sería la las, base.
serían como las soft skills, digo bien, voy bien por Sí, aquí. sí, las soft skills que ahora se llaman power skills, porque potencian, se llaman habilidades potenciadoras, porque potencian las habilidades técnicas. Entonces tú puedes ser muy buen técnico en prevención, pero si no tienes o no has desarrollado estas habilidades no técnicas, ¿no? Las soft skill o power skill, pues no llegas a lograr esa capacidad que llamamos liderazgo, pero que en realidad estamos hablando de influencia, ¿vale? De poder influir con la comunicación, básicamente, ¿vale? Pues Juan Pedro, y ahora que hablamos de las soft skills y las power skills, ¿cuáles son las principales características de un líder que fomente una cultura preventiva a la empresa? Pues a ver, lo importante, como decimos, es, yo voy siempre me voy a repetir mucho, pero es ese, creo que es el camino, ¿no? Que es no ir solo por el aspecto técnico, digamos, no ir por ahí señalando errores o fallos, cuidado con el cable, que no llevas el casco, ponte el EPI, ¿no? Sino también, pues empatía, ¿no? Comprender que cada trabajador percibe el riesgo de una manera diferente a la tuya. Esto es importante tenerlo claro. Habilidades comunicativas, ¿no? Explicar los riesgos sin que parezcas un manual técnico, ¿no? Sino que hables con más ejemplos, con metáforas, que haya una conexión, ¿no? Con algo más fácil de entender. Y sobre todo también reconocimiento, ¿no? Valorar las buenas prácticas, ¿no? En lugar de solo señalar errores. A quien tenga o lleve a cabo buenas prácticas, pues tú como responsable de seguridad y salud, señalarlo también. Oye, muy bien esto que estáis haciendo, que estás haciendo, porque este es el camino, ¿no? El llevar a cabo estas buenas prácticas, ¿no? Entonces hay que felicitar en público, corregir en privado, y esto es muy de los principios del liderazgo. Hostia, esto es muy interesante, de verdad, porque muchas veces nos dejamos llevar por el hervor y corregimos a la gente delante Claro. de los demás y sí que es verdad que muchas veces como técnicos tendríamos que pensar o tener este manual, estas pautas que nos has dicho y, Mm. y aplicarlas, porque a veces nos dejamos llevar y es que no llevas el casco, es que no sé qué. Y es más fácil de Sí, coger y decirle, ven un momento, te quiero comentar algo, ¿vale? O si llevan el eso casco, es. llevan el cinturón de la carretera, decirle, que llevas todos los EPIs aquí o lo que sea, en cualquier situación. Y por ejemplo, una de las cosas que creo que fallamos muchas veces los técnicos y técnicas es que a veces no damos ejemplo. Porque yo he visto muchas Mm. cosas a veces de ir a visitas y presentarse en tacones. No, porque después Claro. si te ven de cómo vas vestido, tú como técnico tienes que dar ejemplo y tienes que llevar las botas de Mm. seguridad, tienes que llevar los EPIs, porque si dicen que el técnico ya no ve que cumple con la legislación, van a decir, ¿por qué lo voy a cumplir? Si él es el que lo ha Claro, estudiado y no lo claro. cumples. Sí, tiene que haber coherencia, coherencia. Si predicas la seguridad y además es tu trabajo, pues tienes que aplicarla, evidentemente. Sí, No, totalmente de no, que acuerdo. por eso que creo que este manual nos tendríamos que tener como técnico todas estas características, ir aplicándolo todo Sí, y creo que, que llegaríamos mucho más lejos y sobre todo una cosa que me ha gustado mucho es lo del lenguaje, adaptarlo a las mm, personas, para que no todo el mundo sabe sí, que el Real Decreto es algo tan técnico y a los trabajadores hay que dárselo de otra manera, porque si no se van a desconectar, igual que las formaciones, si tú das una formación y no la das adecuada a las personas que tienes delante, mm, esa gente va a claro. desconectar y de allí, vamos. Sí, lo tienen que ver como algo más amigable, porque si no parece que les estás pegando con el manual en la cabeza, ¿no? Un poco. Y tiene que verlo como algo más amigable, aunque pues no suele gustar, ¿no? Y incomoda el llevar a cabo, ¿no? Los EPIs o trabajar, ¿no? Porque dicen que esto es muy incómodo, ¿no? O a veces también un poco tener aliados como los mandos intermedios, ¿no? Los responsables de equipos, porque a veces pues parece como que es incompatible, ¿no? La productividad con la aplicación de las prácticas en seguridad de salud. Entonces, claro, si los mandos intermedios no son tus aliados, pues también tenemos un problema, ¿no?
Eso sí, eso es verdad, es importante de tener esa influencia y saber llegar a todo el mundo. Mm, Y ahora que claro. hablamos de influir y sobre todo de llegar a todo el personal trabajador, ¿cómo puede un líder influir en la percepción del riesgo en los trabajadores? Pues claro, fíjate que la pregunta del millón, ¿no? Pues fíjate, a mí me gusta la metáfora del director de cine, ¿no? Que dice que Mm, bueno, un líder podría influir o es una forma, ¿no? de influir o de entender la influencia en la percepción del riesgo, ¿no? de los trabajadores. Pues esto como un director hace que nos metamos en la película, ¿no? Con una narrativa, que lo decíamos, la comunicación adecuada, credibilidad y emoción, ¿no? Entonces, por eso hablamos de inteligencia emocional también porque la gestión emocional es muy importante. Porque si la gente se lo toma como una amenaza, pues se activa el miedo o la rabia, el enfado, y entonces se protegen, se defienden, se ponen a la defensiva, y entonces dice, viene este a mí a contarme aquí, ¿no? Entonces, claro, si solo se repite esto es peligroso, sin contexto, pues la gente desconecta, ¿no? Lo que hace. Entonces hay que explicar con ejemplos reales, sobre el puesto de trabajo, ¿no? Con ejemplos del día a día. Fomentar el debate también, fíjate, como a la seguridad como algo cotidiano, ¿no? Que el mensaje vaya calando, no solo se hable en las formaciones, ¿no? Y nada de amenazas, ¿eh? Si no usas el casco, luego no te quejes, ya atente a las consecuencias y todo esto. Sino la clave está, claro, en la concienciación, ¿no? Decimos, ¿no? Hay que ir que vaya calando el mensaje y no en el miedo, ¿eh? El miedo eh, no, no, no es un buen guía, ¿eh? El miedo. El no, miedo está bien, tiene que ser el adecuado, pero si tú quieres y esto lo tenemos muy claro en psicología, ¿no? Para aumentar conductas, que es lo que queremos aumentar, en este mm, caso conductas de seguridad, tiene que haber un refuerzo, tiene que haber emociones positivas. El miedo se utiliza, o el castigo, que sería el miedo al castigo, ¿no? A las consecuencias negativas, tiene que ser para reducir conductas peligrosas, ¿vale? vale. Reducir conductas o eliminar. Pero si tú quieres aumentar conductas, tienen que ser refuerzos positivos o refuerzos negativos, que llamamos que es quitar algo que no guste, ¿no? Pero tiene que ser algo positivo, ¿eh? Para aumentar conducta, algo positivo tienes que dar. No, no miedo, emociones positivas, agradables. No, no, sí está muy bien. Yo, por ejemplo, como te quería poner un ejemplo que ahora en la empresa donde trabajo, en las Ujú, instalaciones, he montado una biblioteca de diferentes libros que me han ido ayudando también en gestión de emociones, ¿cómo te lo diría también? Cómo verlo, cómo enfocar los problemas, cómo resolverlos. Y poco a poco voy mm, poniendo libros allí para la gente si los quiere leer. Y sí que es verdad que poco a poco va cogiendo forma, la gente los va leyendo y al final es lo que dices tú, es la inteligencia emocional también, llevarla mm, al trabajo y más. Quiero proponer de hacer un curso para todo el personal porque creo que la inteligencia emocional es muy importante, tanto para mandos intermedios, trabajadores y para alta dirección porque creo que gestionar bien mm, las emociones nos va a dar como podemos bajar los psicosociales y además podemos tener más escucha empática con la gente y creo que podemos mejorar mucho. claro. Claro. Sí, sí. Tú sabes que publiqué un libro de inteligencia emocional que se titula así La palanca del éxito SL y habla de esto precisamente, ¿no? De la importancia de la inteligencia emocional para hacer un cambio en las conductas, Yo precisamente. sabía de un libro de que habías publicado algo, pero no sabía del título. Ahora que ya lo tengo, pues a lo Sí, mejor lo incorporo. ¿Vale? Porque sí que es muy bien. importante tener todos estos puntos de vista, porque muchas veces en el colegio no se enseñan todas estas cosas. Y tenemos No, de ser de no, no. mayores, cuando nos encontramos con todo, pues ir Mm, gestionándolo. Pero bueno, como digo yo, siempre es claro. bueno para aprender. No hay una edad límite para decir, no, aquí ya dejo de aprender. Yo creo que la persona más o menos razonable toda la vida va Mm, aprendiendo cosas. Muchas veces sí. indirectamente, ¿eh? Sin quererlo él también va aprendiendo y Mm, sobre todo que las emociones nos pueden ayudar mucho en el trabajo, pero también en casa. Porque al final, cuando vamos al sí. trabajo, como siempre hemos dicho en las clases, que no hacíamos un Ah, vacío en el trabajo y lo de casa lo dejamos a la puerta. Al final también te afecta adentro. no.
no se puede separar. No, no. Por eso que con la mejor gestión creo que es importante. Y ahora que hablamos de esto de cómo influir, ¿existen estilos de Mm. liderazgo más efectivos para la prevención de riesgos laborales? Creo que ya me has Mm. dejado caer antes algo que era de un estilo más positivo, pero si podemos entrar un poquito más. Sí, son, a ver, podríamos decir más de forma más llana, ¿no? Que, por ejemplo, el estilo del coercitivo, el mando y ordeno, ¿no? Mm, Pues esto no se ha demostrado que, a ver, sí que hay que poner límites pues bueno, corregir sobre todo los comportamientos peligrosos, ¿no? Pero el mando y ordeno tiene poco recorrido, ¿vale? En cambio, estamos hablando de liderazgos más como llamamos en psicología organizacional, el liderazgo transformacional, ¿no? O participativo, ¿no? Que inspira, ¿no? Trata de influir, ¿no? Más que obligar, ¿no? A la gente. Inspira al equipo a asumir, pues, la seguridad en este caso, ¿no? Como un valor y no un valor personal, ¿no? Y no ujú, una imposición. Y participativo porque involucra a los trabajadores en la toma de decisiones también, se cuenta con ellos, haciendo pues que se sientan parte del proceso. Esto también es muy importante, ¿no? Que no se sientan parte del proceso y entonces lo integran, ¿no? Como algo que ellos también quieren llevar a cabo. Porque todo lo que venga impuesto, tenemos ahí un mecanismo de defensa que dice, como me obligues, pues ya cuando yo pueda escaquearme, ya me lo quito yo esto de encima, ¿no? Entonces es un liderazgo, pues esto, más que es más poco a poco, ¿vale? Porque ujú. parece que el mando y ordeno es más rápido, oye, haz esto y punto, pero no. Decimos que, el liderazgo mando y ordeno tiene casi la misma efectividad que tratar de llevar a un gato paseando con una correa, Pues como si así fuera un perro. sí que es difícil. Y no, y planteándolo así, que muchas veces el mando yo ordeno hace que la gente se desconecte. Yo quieres que te lo hago, pero se vuelven como soldados y no aportan esa parte Claro. más emocional y más creativa que muchas veces te pueden dar en el trabajo. Y que hablamos ya que Mm. los líderes tienen que fomentar, ¿cómo fomentaría un líder la participación activa de los trabajadores en prevención de riesgos laborales? Pues fíjate, vamos ahondando más en esta línea, ¿no? En la de, porque no, cuando decimos liderazgo transformacional, ¿no? Participativo, no es blandenguería ni hacer que la gente haga lo que dé la gana, sino que lo que quiere es precisamente que la gente se involucre. Entonces, olvídate de carteles aburridos, ¿no? De cuidado, zona peligrosa y cosas de estas. Bueno, hay que cumplir con la ley, evidentemente, y marcar y señalizar, ¿no? Pero lo de cartelería, pues como que ya la gente ni lo lee los carteles. Y entonces hay que hacerles que participen también en la identificación de los riesgos. Crear grupos incluso, grupos de trabajo sobre seguridad que también que cuenten en la empresa. ¿Vale? Tú como responsable de seguridad y salud vas a tomar tú las decisiones y tú eres el que tiene que decidir, ¿no? Pero haz grupos de trabajo para que la gente se involucre, ¿no? Porque son ellos también los que viven los riesgos en el día a día, ¿no? Y, recompensa las buenas prácticas también, lo decíamos antes un poco. Fíjate que puede ser reconocimiento en público, el elogio es el reconocimiento, el refuerzo más económico que hay y más potente. Claro, si se abusa de él tampoco sirve, pero reconocimiento, cuando decimos reconocimiento público es que identifiques las buenas prácticas y que señales y agradezcas y reconozcas en público eso concreto que han hecho, señalando las consecuencias positivas que tiene el haber hecho eso, ¿no? En este caso, pues evitar o amortiguar un riesgo o evitar un accidente, ¿no? Y también es importante escuchar las preocupaciones de la gente, de los trabajadores. Demuestra que las ideas que tienen, que cuentan, de alguna manera cuentan, aunque la decisión luego es tuya, pero que escuchas a la gente, ¿no? Entonces, claro, esto es un cambio de perspectiva también, ¿no? De cómo actuar. Hombre, es un cambio grande, porque normalmente siempre muchas veces coges, como dices tú, un mando coercitivo, esto no se hace, esto Mm. no se hace, y
dando esta participación y creando ese ambiente, creo que, que la gente se conecta más a tu idea y a la seguridad y salud y puedes llegar a un puerto. Pero al final yo creo que tampoco en las formaciones que se dan en el máster, como en el ciclo formativo de grado superior, por ejemplo, aquí en España, creo que faltaría Mm, una asignatura de cómo llegar a todo esto, de enseñar a claro. los técnicos y yo creo que poco a poco ir cambiando esa cultura que siempre hemos hablado, ¿vale? Por eso creo que es Mm, muy importante más sí. este capítulo de hoy, porque es algo que mucha gente no tiene o no se le enseña y creo que hoy pueden ver Mm, diferentes estrategias para aplicarlas y sobre todo la participación y hacerlos como unirlos a esa seguridad y salud, ir conectando a la gente poco a poco, creo que nos puede mm, aportar mucho y nos puede bajar esos accidentes porque estaba viendo el otro día que no paran de subir. Por eso digo claro. que es Es, importante de es- tener esa conexión. es que no, si es que no, al final, cuando sabemos que no somos tan racionales como nos creemos y vemos que los procesos emocionales también influyen, es cuando empiezas a comprender por qué hay que gestionar a las personas de otra manera, ¿no? Como estamos comentando. Sí, sí. Y ahora vamos a cambiar un poco, vamos a salir un poco y vamos a hablar del estrés y la carga mental que tanto se ha dicho y tanto se habla y se hablará, que creo que da de horas y Ah, de libros para escribir. ¿Qué estrategias puede aplicar un líder para gestionar esto? mm. Pues, hombre, a ver, no hay fórmulas mágicas, generalizar no es bueno tampoco, pero hay que estudiar, ¿no? En el puesto, en cada situación, pero poder dar algunos consejos, ¿no? Pues, a ver, el estrés y la carga mental, pues no se resuelve con diciendo relájate o tranquilo, ¿no? O ve más despacio, porque eso aumenta la frustración o el estrés. Entonces, desde el liderazgo, ¿no? Pues es mejor, claro, lo primero, oye, gestionar mejor la carga de trabajo si se puede, evitando sobrecargar, aunque esto ya vemos que cuando hacemos evaluaciones de riesgos psicosociales, la carga de trabajo siempre sale en rojo. Y bueno, fomentar pausas también es importante, ¿no? No esas de desconectar y olvidarse, sino pues pausas activas de, bueno, hablamos de, ya sabes que a mí me gusta mucho hablar de la práctica del mindfulness, de la atención, ¿no? Pues una pausa que son, estamos hablando de un minuto, ¿eh? Que parece que no es, deja de ser productivo, pero es justo lo contrario. Si tú no haces pausas de un minuto de llevar la atención a la respiración o pausar un momento lo que estás haciendo, lo que estás logrando es sobrecargarte, estresarte más y cometer errores. Con lo cual, una pausa de un minuto te puede solucionar mucha productividad, ¿eh? Y bueno, crear un entorno de apoyo también es importante, ¿no? De que pedir ayuda no sea visto como algo, como una debilidad, ¿eh? Sino como algo positivo pues bueno, y sobre todo también facilitar la formación en gestión del estrés, porque si la gente no tiene herramientas, recursos de afrontamiento, pues claro, pues no vas a saber gestionar el estrés el propio, ¿no? No, no, eso es importante, porque muchas veces hablamos de los psicosociales, de los que medimos y que nos sale, pero muchas veces después del psicosocial yo creo que es importante lo de saber gestionarlo y también saber identificarlo para después poder aplicar esas pausas, porque como digo siempre, nadie nos ha enseñado nada de esto. Claro. Y Sí, creo es, que es bueno. sí, sí, es evidente que hay que identificar esto, ¿no? Los factores, por un lado, ¿no? Los factores psicosociales, las condiciones de trabajo, a ser posible, pues ya sabemos que hay que reducir o amortiguar aquello que sea una fuente de estrés, pero también al mismo tiempo pues hay que dar recursos a los trabajadores, ¿no? Para afrontarlo. Y sobre todo en esta sociedad que cada vez es tan rápida y más va a velocidad de 200 kilómetros por hora y de inmediatez, lo que has dicho del mindfulness es súper importante, porque muchas veces Mm, estás en el trabajo, estás pensando en 40.000 cosas y muchas veces un accidente puede venir por eso, por no estar presente en ese momento, o mm. estar divagando en el Sí, pasado, en el futuro, pensando en la situación de casa. Y yo creo que, aparte de las otras 1.000 cosas que se tienen que hacer, formar a las personas en este aspecto nos puede llegar también mm. a aportar mucho.
porque sí que es verdad que sí, nos enseñan en el colegio, pues matemáticas y todas las diferentes asignaturas, nos formamos para una carrera, pero no nos enseñan esas power skills para la vida, que creo que algún día tendrá que llegar alguien y no, nos tendrá que enseñar esto para que creo que sería un cambio de cultura muy grande y que la gente lo vería diferente. ¿Vale? Y claro. afrontaría las cosas de otra manera y a lo mejor conseguimos bajar ese estrés o conseguimos bajar, no ir a 200 por hora y quedarnos con las pequeñas cosas. Yo una de las cosas que me ha Mm, impactado más estas últimas semanas, Jordi Évole volvió a entrevistar a Pepe Mújica, mm. ¿vale? Ah, Para mí sí, Pepe, lo vi, lo vi. Pepe Mújica es, para mí sí, fue presidente, pero creo que es un filósofo de realidad Ah, y muy sí, cercano a las personas y dijo muchas cosas importantes, sobre todo que últimamente compramos un montón de cosas con nuestro tiempo y no nos damos cuenta. Y las mm, cosas que son gratis, de abrazos y así, cuestan de llegar. Por eso es importante también tener esos efectos y esa inteligencia mm. emocional para gestionar. Porque yo que nos dicen, cada vez estamos más conectados, pero cada vez también estamos más solos. Sí, sí, tenemos muchos, como a mí me gusta decir, ya sabes, ¿no? Tenemos muchos canales de comunicación, pero a veces estamos más aislados, ¿no? Parece que estamos todos emparapetados ahí en las redes sociales, en el WhatsApp, y parece que una llamada telefónica, una reunión presencial, parece que nos cuesta, ¿no? Sí, que cada vez nos hemos distanciado más y creo que tenemos que volver también, porque los abrazos, siempre lo han dicho, que los abrazos y las sonrisas bajan mucho el estrés de las personas. Sí, porque está demostrado, cada vez tenemos más evidencia científica, ¿no? En ese sentido, que allí liberan hormonas, ¿no? Como la oxitocina o las endorfinas que nos conectan socialmente y facilita la confianza y la cohesión y la cooperación. Entonces, claro, tú estás harto en las empresas de escuchar que tiene que mejorar la cohesión, la cooperación, ¿no? La colaboración. Y todo esto requiere de oxitocina, que es la hormona de la confianza, ¿no? Y claro, si no hay sonrisas, si no hay... Hombre, lo de abrazos a lo mejor es más complicado, a lo mejor en la empresa, pero bueno, tampoco tendría que ser algo muy raro. Pero sobre todo, pues esto, esa mirada, la conexión con la mirada a los ojos también facilita la liberación de oxitocina y genera confianza. Y claro, parece que cada uno va a lo suyo, ¿no? Como aquel en una empresa me decía, aquí cada uno va a lo suyo, menos yo que voy a lo mío. Y entonces, bueno, al final, cada uno, pues eso, a lo Sí. suyo. No, no, y eso es importante como la comunicación, que el impacto de la comunicación que tenga un líder en la seguridad y salud, como has dicho antes, es súper Mm, importante, porque si no llegamos con la comunicación adecuada, no podemos crear esos entornos que me estabas contando ahora, ¿no? no, Por eso es claro. importante el de Sí, la comunicación positiva y sobre todo, ahora te mm, lo voy a relacionar, tanto que me has hecho referencia con la comunicación positiva, ¿cómo puede un líder abordar la resistencia al cambio en temas de seguridad laboral? Porque aquí es un tema que los técnicos nos pasa muchas veces, ya me dirás que no tienes fórmulas sí. mágicas, ¿vale? Pero ¿nos puedes dar algunos tips para poder abordarlo? Porque muchas veces nos encontramos, sobre todo en sectores donde no hay, ¿cómo te lo diría yo? En sectores como construcción, agricultura, que no hay Mm. ese abrazo a la seguridad laboral. Por eso, Ya, ¿cómo lo podemos sí, gestionar o qué tips nos das? es, sí, sí, a ver, no, o sea, efectivamente no hay fórmulas mágicas, pero bueno, lo primero es entender que la resistencia al cambio es normal, porque forma parte de nuestro funcionamiento, ¿vale? A nadie, salvo que encuentres a alguien con una gran apertura al cambio, y esto es, no es habitual, el cambio pues, nos produce incertidumbre. Y la incertidumbre para nuestro sistema nervioso, para nuestro ego, pues es fatal. Entonces, lo primero, la resistencia al cambio es normal. Con lo cual, ¿qué hay que hacer? Pues tratar de buscar esto que decíamos precisamente, ¿no? La conexión, la confianza, ¿no? Entonces, explicar el beneficio del cambio de forma clara y concreta, no por solo a golpe de manual, ¿no? De que decíamos antes, de ley, sino de
pues de ejemplos prácticos, ¿no? Del qué va a pasar, consecuencias, pero de una forma natural, ¿no? No como amenazando, ¿no? Involucrar a los trabajadores, lo decíamos antes también, involucrar a los trabajadores en el proceso, para que sientan que ellos también tienen algo que ver con esto, ¿no? Que tienen voz. Y aplicar los cambios también es importante, claro, a veces no es fácil, ¿no? O no se puede, tal, o no todos los cambios se puede, que es aplicar los cambios poco a poco, de forma progresiva, ¿no? Porque, o esperar un tiempo a que se instalen, ¿no? ¿Por qué? Porque por la llamada curva de aprendizaje también, ¿no? Los hábitos no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Entonces necesitamos un tiempo que para cada uno es variable, ¿no? Un tiempo de repetición y de insistir. Y claro, esto o tenemos paciencia en este sentido, salvo aquellos que hay que hacer por narices, ¿no? Pero aún así hay que tener un poco de paciencia en ese sentido y saber que el cambio se instala poco a poco. Hay que dar formación y apoyar a la gente, no enseguida, ya, lo que decíamos antes, ya echar la bronca, ya no te has puesto el casco, ya no sé. Porque esto lo que hace es ir hacia atrás, ¿eh? Retroceder. Y lo que decíamos también, recompensar los esfuerzos de adaptación de la gente. Reconocer que aquel que se esfuerza por hacer el cambio, reconocerlo públicamente, ¿vale? Y incluso, pues claro, llegar también a mostrar casos de éxito dentro de la empresa. Decir, oye, mira, como hemos hecho esto, ha ocurrido esto. O sea, las consecuencias. Es muy importante cuando señalemos acciones, que señalemos las consecuencias, ¿vale? Tanto de la acción como de la inacción también. Como no hemos hecho esto, pues ha pasado esto, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque la gente tenemos en la cabeza, sobre todo los técnicos de prevención, ¿no? Tenéis en la cabeza muy claro lo que pasa, las Mm. consecuencias, pero los demás no lo tienen tan claro. Entonces, hay que decirle, mira, muy bien, sobre todo cuando felicitemos, muy bien que has hecho esto, porque esto ha permitido evitar este problema o este riesgo y además has acabado tu jornada laboral de esta manera. Bueno, hacerle mostrar, ¿no? A los demás lo que pasa con lo que hacemos y con lo que no hacemos. Porque de verdad que no, la gente no todo el mundo tiene en la cabeza las consecuencias tan claras como lo tenéis los técnicos de prevención, ¿vale? No, no, me encanta esa visión porque de verdad, yo a veces tampoco lo hago, ¿eh? Tengo que concienciarme más No, es claro, en trasladar, porque yo tengo muy claro lo que pasa y lo que no pasa, y claro, piensas que todo el mundo tiene la misma visión, y no, tengo no, que tener la claro, empatía de ponerme en ese puesto y decirle, mira, sí, pasa esto por esto, y te puede pasar claro. esto. Y después sí que es verdad que cuando bajas y frenas un poco y le explicas, la gente dice, hostia, pues no había pensado Claro. en que me pudiera pasar Sí, esto. claro. La tendencia es a decir, ¿pero qué no lo ves? Pero cuando tú desarrollas, por eso hablábamos de la inteligencia emocional, para que te gestiones tus propias emociones, tu propia frustración o enfado por lo que está ocurriendo, y entonces puedas empatizar un poquito más, comprender esto, que los demás no lo ven las cosas igual como tú y, y gestionar la paciencia, ¿no? Que, bueno, yo publicaba el otro día un artículo también en LinkedIn sobre la paciencia y que es una estrategia también competitiva, la paciencia, pero forma parte de la inteligencia emocional, ¿eh? Esto. Sí, sí, porque Sí. paciencia yo creo que es de las cosas que la perdemos muy rápido y a veces, yo no sé si se puede aprender o no, pero sí que es verdad que creo que el estrés afecta a la paciencia y nos la Claro, rebaja. sí, es que a ver, en momentos de estrés es cuando más complicado es tener conciencia, darte cuenta, gestionar las emociones, respirar, porque los momentos de estrés sacan lo peor de uno mismo, decimos, ¿no? Entonces esa tendencia a decir esto, ¿qué? ¿Pero qué no lo ves? Pues en momentos de estrés es cuando más sale esto. Claro, esto requiere entrenamiento, por eso hablamos de un entrenamiento, de la práctica de mindfulness, una atención, mindfulness o yoga o cualquier otro entrenamiento de la atención, para que cada vez te des cuenta antes de tu propia estrés, que tú lo gestiones y que puedas pues transmitir esa serenidad, digamos, o paz, pero al mismo tiempo con mucha firmeza, ¿eh? Y poniendo límites,
pero desde un punto de vista de conexión con los demás, de comprensión. Y claro, esto se transmite, esto no es algo que, ¿sabes? Esto se nota en el ambiente, se nota cuando a ti te hablan desde la comprensión y cuando a ti te hablan desde la agresividad, ¿no? Un poco desde el señalarte la culpa, el reproche, ¿no? Y esto se nota. Aparte de esto que me decías, de la forma de gestionar el estrés, de cómo lo trasladamos a las personas, que como técnicos a veces lo hacemos y no explicar bien lo que nosotros tenemos en mente, sino explicárselo a los trabajadores, porque a veces nosotros vamos a tiro fijado y no hacemos. Estos son de los errores Mm. más comunes que tenemos como líderes en relación a la prevención de riesgos laborales. ¿Tú pondrías Mm. algunos más? ¿Sumarías algunos más? Pues un poco lo que hemos estado comentando, así por juntarlos, ¿no? Errores algunos comunes, pues eso, pensar que imponer normas o decir que lo que dice la ley o explicarlo es suficiente y no, la gente necesita entender, comprender, hacer suyas las normas, interiorizarlas y esto lleva un tiempo, ¿no? Esto lleva tiempo. Y a la fuerza, pues no va a entrar. Un manual pegando en la cabeza no va a entrar. Ignorar el estrés y la presión laboral, hombre, esto no lo se suele hacer, ¿no? Pues no se ignora el estrés, pero sí que si solo te centras en la seguridad física y olvidas la carga mental, que creo que no es tu caso, porque hemos hablado de esto precisamente, estamos hablando de ¿Mm? esto, si no, no harías un podcast sobre psicosocial, ¿no? Pero los aspectos psicosociales es la gran olvidada, ¿no? Un poco en la seguridad de salud. Y ahora, pues bueno, pues parece que estamos un poquito más trabajando sobre ello. Otro error es no escuchar a los trabajadores, ¿no? Sobre todo los que están en el terreno, no son los que saben más, también mucho más que riesgos o de riesgos incluso que algún manual. O no dar ejemplo, que lo hemos comentado antes, ¿no? No dar ejemplo también es Ujú. un error, ¿no? Entonces, si hay que usar el casco en la obra, tú tienes que ir con el casco en la obra, ¿no? Lógico, ¿no? O lo que decías de los tacones, ¿no? Sí, sí, Entonces, ¿no? bueno, pues hombre, errores hay muchos, pero estos suelen ser muy típicos, ¿no? Vale. ¿Y ahora nos podrías compartir algún caso o experiencia donde un liderazgo efectivo haya mejorado mucho la seguridad en el trabajo? Pues mira, precisamente hace no mucho, porque, bueno, te decía antes de grabación, yo no soy técnico en prevención de riesgos laborales, pero ayudo, ¿no? Y asesoro y trabajo con los técnicos de prevención para que, pues esto, en este tema de inteligencia emocional, comunicación, liderazgo, y trabajando un responsable, ¿no? En el sector industrial, además, que suelen Ujú, ser, ¿no? De los más duros, pues fíjate que hablábamos de esto, de la comunicación también y de contar con los trabajadores y empezó a hacer pequeñas reuniones, ¿vale? Informales, el responsable de seguridad y salud con el jefe de producción, reuniones informales de seguridad en la que los propios trabajadores, pues, les pedían que compartieran situaciones de riesgo, ¿no? Y si no se les ocurrían, pues les ayudaban a visualizarlas, ¿no? Porque muchas veces, pues es lo que decíamos, ¿no? El trabajador no tiene la misma visión, ¿no? Y al principio, pues siempre hay escepticismo. Al principio dice, ¿pero esto para qué es? Esto no sirve para nada. Pero poco a poco se convirtió en un espacio de aprendizaje. Fíjate, hasta los propios trabajadores querían estas pequeñas reuniones informales para hablar de seguridad, ¿no? En su puesto de trabajo. Y entonces, bueno, pues el resultado es que se fueron reduciendo los accidentes. No tengo los porcentajes exactos, pero se redujeron los porcentajes de accidentes y la gente sobre todo se sentía más involucrada porque veían que tenían voz, lo que decíamos, ¿no? Que eran escuchados y que podían aportar también sobre temas de seguridad y salud. Y fíjate que es lo mismo, o sea, el de prevención decía, pero si esto es lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Tratando antes de imponer, ¿no? Pues, y ahora, pero lo tienen que decir ellos, o sea, cuando lo hacen suyo, o sea, ese que llamamos en psicología el sentido de pertenencia, ujú, ¿no? Seguridad, percibir ya la seguridad de otra manera, más el sentido de pertenencia, de ver que cuento, ¿eh? Siento que cuento en este caso, cuentan conmigo, pertenezco a la empresa, a la seguridad, ujú. en temas de seguridad, pues aumenta el porcentaje de éxito.
¿vale? Entonces, que la gente se sienta involucrada y esto fue pues esto con reuniones informales antes de incluso de empezar a trabajar, antes de la jornada, ¿no? Del, a ver, no me sale la palabra, del, uy, De empezar a trabajar a hacer como un briefing, ¿quieres decir? del Al turno, turno. no, del turno, antes de empezar el turno, 5 minutos más o menos, era hablar de, oye, a ver, para hoy, ¿no? A ver, riesgos, precauciones que hay que tener y tal. Y bueno, pues la gente empezó a participar cada vez más. Entonces, fíjate que es una cosa que parece muy tonta, pero en este caso, pues funcionó. Ya, luego Bueno, habrá que ver, ¿no? No todas las empresas funciona todo igual, ¿no? Pero habría que ver bueno, cada uno, pero bueno, es un ejemplo. y lo importante es lo que hemos dicho antes de entrar a la grabación, que es importante lo de medir también. Cuando aplicas algo, medirlo para saber si Claro, funciona o no y después mirar a ver si tenemos que reconducir o no la situación. Y ahora te quería claro. preguntar, ¿cómo pueden las empresas formar y desarrollar líderes con enfoque en prevención de riesgos laborales? Te digo empresas, pero también si quieres entrar en Ya, universidades y los institutos que hacen los ciclos ya. formativos aquí en España, también. Pues claro, fíjate, sabemos que lo que mejor funciona es la formación experiencial, ¿no? Es decir, simulaciones y casos reales, ¿no? De cómo abordarlos, ¿no? Aparte, por supuesto, la teoría que es necesaria y tal, y esto ya lo sabemos, ¿no? Pero abordarlo también de un punto de vista experiencial, no sé, hacer, bueno, simular algunos casos, pero otros, hablar de casos reales, de cómo abordarlos, ¿no? Y hacer también la seguridad un tema transversal a toda la organización. O sea, en formación y liderazgo a todos, no solo a los técnicos de prevención, sino a todos los mandos intermedios y directivos también. Es decir, que la seguridad sea transversal, que no, esto es de prevención, ¿no? Del técnico de prevención, no, esto es de todos. Entonces hay que formar también a los mandos intermedios y a los responsables, ¿vale? Y, bueno, y huir un poco de las charlas aburridas, ¿no? Y los PowerPoint, que tenga sobre todo mucho texto, y hacer, que esto es últimamente lo que yo hago más, ¿no? Las mentorías, ¿no? Trabajar como hacer el mentoring, ¿no? Que en inglés parece más importante, pues acompañar a los líderes a aplicar buenas prácticas, ¿no? De que te digan, mira, me pasa esto, ¿vale? Pues esto cómo lo podemos abordar y acompañarles, ¿no? Entonces hay una formación primero que combina la teoría y la práctica, ¿no? Muy experiencial y luego sobre todo acompañamiento ya personalizado, ¿vale? Y para llevarlo y que los que formamos a los líderes, que también asistamos a los casos prácticos, a las situaciones reales y que las podamos comprobar in situ para luego, oye, decir, mira, pues esto habría que abordarlo de esta manera, ¿no? O comunicar de así, o con lo que hemos dicho antes, ¿no? O hacer pequeñas reuniones, o ya sobre el terreno, pero muy, muy, muy experiencial, ¿vale? Porque si no, la teoría luego llegas a la práctica y dices, y ahora como el tema uno o el tema 2 ¿cómo lo aplico? Y dices, "No, ni idea, pues nada, pues lo dejamos. Y se queda en el olvido y nada. Y empezamos a quejarnos y se Sí, acabó. entramos en ese bucle de autodestrucción y más. Esta respuesta me ha recordado mucho a las clases que hemos dado en los diferentes másteres Mm, del sí, instituto, el porque sí que es instituto. verdad que nos lo planteabais, ¿vale? Hay una teoría, tenéis una teoría, tenéis que leer unos textos, unos vídeos, pero sobre todo en las clases que se hacían trabajamos mucho esta parte de sentirlo, de hasta en el de salud mental recuerdo que no sé en qué clases eran, porque no me acuerdo de las asignaturas ahora mismo, pero hacíamos grupos de trabajo y planteábamos Mm, situaciones. Y claro, al final lo vivías y era mucho más fácil. No solo todo es teoría, sino si llegas a los propios técnicos o la gente que estábamos, porque había técnicos y había otra gente que me parece que no todo el mundo éramos técnicos en salud mental, ¿vale? mm, Porque eran de gente, sí, había gente de recursos humanos. Y sí que es verdad sí, que también. haciendo esos grupos y esos talleres, aunque fueran online, llegabas a conectar mucho más con todo lo de la teoría. Por eso que me Mm, parece claro, muy interesante. Y ya para claro. Sí, terminar, sí, ya. Sí. Dime, dime. esta me dirás que tampoco tiene la fórmula mágica, ¿vale?
Pero ¿qué consejos darías a un líder que quiere mejorar su impacto en la seguridad y salud de su equipo? Uf, pues a ver, yo no soy de dar consejos, ¿no? Porque al final en cada sitio, ¿no? Cada casa es un mundo, ¿no? Y hay que conocer muy bien al equipo y hay que conocer muy bien la situación, saber ¿sabes? En psicología tenemos súper claro que la conducta no solo depende de la persona, sino que es una interacción persona y situación, ¿no? Contexto, ¿vale? Ujú. Pero bueno, dicho eso, pues por dar algunas tips, ¿no? O consejos, pues esto, buscar que la seguridad no sea una obligación impuesta, sino que forma parte de la cultura, que tú lo decías antes, ¿no? También hay que trabajar en la cultura, escuchar al equipo, ¿eh? La seguridad pues suele ser más efectiva cuando es colaborativa, ¿eh? Y entonces hacer lo que decíamos, que la gente se sienta parte, ¿no? Que esto sea transversal. Predicar con el ejemplo, por supuesto, coherencia, ¿vale? No puedes pedir que usen EPIs si tú no lo haces. Y comunicar, lo que hemos dicho, el eje un poco sería comunicar bien, con claridad, sin miedo a creer que si eres demasiado cercano se van a subir, ¿no? Como decimos, suben a la chepa que decimos Ujú. aquí en España, y que no te van a hacer caso, sino que precisamente el mostrarte cercano conecta mejor con la gente y por supuesto vas a hacerlo con cercanía y con firmeza. Es decir, que explicando muy bien qué va a pasar, ¿no? Las consecuencias de no cumplir con la seguridad y la prevención, ¿no? En definitiva, si lo pudiéramos eh, integrar todo en una sola cosa, pues sería desarrollar la inteligencia emocional para facilitar todo el proceso, ¿no? La comunicación, la escucha, la influencia, ¿no? Un poco, y la mejora, en definitiva, del liderazgo. No, no, pues de verdad que estos tips creo que nos tenemos que grabar todos los técnicos a fuego, pero no solo los técnicos, tanto los de alta dirección y sobre todo mandos intermedios, ¿vale? Porque son gente que están también Mm. cerca y como dices tú, tiene que ser transversal. Y creo que Sí. lo de las cosas que a veces pecamos es que contratamos a un técnico de prevención para la empresa o contratamos un SPA y ya nos lo van a aplicar, ¿vale? Pero lo tenemos que No. aplicar desde todo. Por eso que tanto se dice que la integración de la prevención tiene que ser desde arriba hacia abajo. Y creo que este es un caballo de batalla en la cultura, por ejemplo, de España, que tendríamos que ganar. Pero como siempre, hay mucho que luchar, hay mucho que cambiar, pero sobre todo si llegamos a impactar en esto, podemos hacer grandes cosas. Pues Claro, totalmente, sí. Debe estar en el centro, ¿no? La seguridad, salud, las personas en el centro, y entonces esto facilita mucho la transversalidad, ¿no? que comentas. Pues te quería agradecer la charla, ¿vale? Ha sido súper inspiradora, me ha recordado muchas veces todas las clases anteriores y siempre tu punto de vista súper particular, porque no creo que todo el mundo a veces le cueste de lo transversal y trabajar con la inteligencia emocional, que son dos puntos que se pueden unir y que pueden tener grandes resultados. Muchas veces nos cuesta y nos olvidamos y nos quedamos con el manual que dices tú, ¿no? De pegando la cabeza para que le entre. Sí. Por eso digo que es súper importante, ha sido una charla súper reveladora y de verdad, Juan Pedro, Pues mil y nada, mil gracias por todo. gracias a ti por invitarme a este podcast tan interesante que tienes. Y bueno, si sirve para algo y inspiramos a alguien a mejorar, pues fenomenal. Y si no, pues bueno, yo también me lo he pasado muy bien hablando contigo este rato, porque ya sabes que me encanta esto, nos encanta. Y hablar de estas cosas es un disfrute, ¿no? Y poder llevarlo a la práctica. Así que gracias. Pues de verdad, gracias a ti, un saludo para todos los oyentes y que tengáis mucha seguridad y salud para todo el mundo.